Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. Ayer el IPE publicó un artículo interesante en El Comercio sobre, digamos, las bases, las grandes bases de grandes ideólogos económicos, de economistas con respecto a cómo la economía peruana había enganchado con varios de estos que incluso habían tenido opiniones puntuales sobre la economía peruana, ¿no? En algunos casos. Esto, Diego, por supuesto, en el contexto en el cual el modelo económico se cuestiona desde el lado, ¿no?, de un sector de actores políticos. Yo decía antes de la pausa, si queremos calificarlo así, la izquierda, ¿no?, señala la constitución fujimorista de desregulación, de un papel pues subsidiario, ¿no?, del Estado, como la gran culpable de alguna forma, ¿no?, o la madre de este cordero que nos sabe tan amargo ahora. Y probablemente desde la otra perspectiva, muchos columnistas, analistas, culpan puntualmente a la corrupción brasileña y la asocian directamente con el PT y con Lula, y cómo estos se amarraron pues con Odebrecht. Hay que recordar, con el resto también de empresas brasileñas, que todavía va a traer cola, ¿no? Pero si tienes que encontrar una argumentación que explique el por qué la situación que se ha descubierto a gran escala, hay que recordarlo, no solamente en el Perú, pero para centrarnos en el Perú, ¿cómo se admitió tal grado de corrupción? ¿Cuál sería, a tu modo de ver, la explicación? A ver, creo que aquí es claro primero empezar diciendo, cuando hablamos de modelo económico, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque cuando decimos, claro, el modelo económico neoliberal de la Constitución del 93 y qué sé yo, eso es lo que ha traído la corrupción ahora en Odebrecht. Estamos hablando de que tenemos que regresar a control de precios, de que tenemos que regresar a entonces a empresas estatales, a Minero Perú, a Pesca Perú, tenemos que regresar a que la banca sea más controlada, banca de fomento. O sea, ¿qué cosa estamos? Cuando nos referimos al modelo económico, a veces generalizamos mucho. Bien. ¿Ya? Entonces, aquí de repente de lo que estamos hablando y de lo que deberíamos estar hablando no es del modelo económico en cuestión, que con sus bemoles, el modelo económico es lo que ha traído un bienestar sin precedentes en el Perú en los últimos 25 años. De lo que hay que estar hablando más bien es del modelo de obras públicas, de APPs. Entonces, ahí es donde hay que, creo yo, centrar la discusión y no abrirla a hablar del modelo económico y de la liberalización. Entrando a ese punto, Humberto Campodónico, que digamos está entre quienes opinan, ¿no?, de la primera forma, sí tiene una serie de puntualizaciones sobre las APPs que se refieren sobre todo a la discrecionalidad en las adendas, ¿no? O sea, los funcionarios tienen discrecionalidad para formular estas adendas, a el hecho que la opinión de los reguladores no tengan carácter vinculante. Lo estamos viendo un poco en Chinchero incluso, ¿no? Sí, ahora la renuncia de la señora de Ocitrán, ¿no? Al final, igual, a pesar de eso, igual va, y ahora estamos en este problema. Y bueno, hay otros temas, pero para empezar, el asunto de cómo se formulan las adendas. ¿El IPE estaría de acuerdo en cambiar ese sistema? ¿Es demasiado suelto? ¿Es demasiado discrecional? Las adendas nacen porque hubo un problema inicial, ¿no? Y el problema es que el contrato no se estructuró de la manera adecuada. Se sacaron contratos que estaban, le dicen, crudos, ¿no? Todavía no tenían bien definidos pues los estudios de ingeniería, estudios de impactos. Entonces, si tú haces un contrato que está mal hecho, después al momento de tratar de hacer la ejecución de obra, obviamente va a haber espacio para adenda. Entonces, hay que empezar, la madre del cordero es el contrato mal hecho. Ahora, la adenda de por sí... ¿Por qué se hacían los contratos mal hechos? O sea, hay un problema. Hay un pecado original. Hay un pecado original. A veces ha habido premura en sacar algunos proyectos, a veces ya por tema político. En este sentido, Proinversión ha tenido, la reestructuración de Proinversión ha tenido el buen tino de sacar a unos ministros de su directorio y más bien tratar de poner expertos independientes, justamente para tratar de morigerar el interés político que a veces podía primar en la institución. Pero ahí perdóname, hay un paréntesis, porque ahí hay quienes también dicen, ok, si Proinversión pasa de 5 ministros a 3, o sea, 3 ministros, 3 miembros del sector privado, lo que vas a ver también es un tema de puertas giratorias y de conflictos de intereses que no se pueden admitir. De todas maneras, para ustedes, el hecho de tener una participación importante del sector privado no conlleva a problemas de este tipo. Aquí no estamos hablando pues que vas a poner a Pepe Graña en el directorio. El sector privado pues incluye
incluye, no sé, académicos, incluye gente de think tanks, incluye que no tiene que ser gente que está en el sector para nada. O sea, hablar de conflictos de interés podría haber si pones a alguien que está en una constructora, pero no tiene que ser así. Un experto independiente es un experto independiente. Bien, ¿Ya? bien. Entonces tú tienes el problema este. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que el hecho de que haya adendas no significa que sea necesariamente corrupto o que esté mal. Tú necesitas a veces adendas en contratos de inversión y no está, porque a veces hay cosas que uno que no esperaba. El problema es cuando se abusa de las adendas y cuando las adendas tienen, como decías, demasiado espacio discrecional para poderlo negociar. Y cuando además puedes usar la estrategia que aparentemente has usado de yo gano la concesión porque me voy abajo en el precio, entonces cuando la concesión debería costar 400, le digo que cuesta 300, la gano. Y después digo, uy, no la podía hacer con 300. Es una ficción. Me tiro tiro abajo, ¿no? Juego a las reglas por ese lado, me tiro abajo en el precio, la gano, pero sé, y parte del arreglo es lo que estamos viendo, todo indica, ¿no? Parte del arreglo es que sé luego voy a poder corregir el rumbo, entre comillas, con las adendas, donde aparte me voy a sacar la tajada. Entonces hay un problema acá de que yo solamente priorizo precio, solo uso subasta inversa y de ahí le doy espacio a las adendas. ¿Quién corrige esto? ¿El Congreso? ¿Esto es legislativo? ¿Cómo se corrige? Eso lo tiene que empezar a ver primero por inversión. ¿Ya? Y si lo quieres ver desde más arriba, lo puede hacer el Congreso también. Ahora, se cuestiona también el tema del certificado de avance de obra, que es cada 10% el Estado le iba pagando, porque recordemos, el tema de las APPs es el principio, ¿no? La filosofía del APP es yo gano una licitación, voy a tener ingresos, peajes, concesiones, demás, ¿no? Y sobre esos ingresos voy a recuperar mi inversión. El Estado se supone que da plata, pero con avances de obra significativos. El certificado de avance de obra, lo que ocurría era que cada 10% el Estado soltaba plata, según este cuestionamiento. Y lo que estamos viendo un montón de veces, no es el caso, por supuesto, de Odebrecht, pero sí es el caso de repente de Chinchero, donde ves empresas con espaldas financieras que no son tan, digamos, anchas, que pueden ganar proyectos de esta naturaleza. ¿Ustedes estarían de acuerdo también con corregir este tema del certificado de avance de obra? ¿Cómo ven ese asunto? Sí, o sea, a ver, la idea de una APP es que la APP pone la plata primero, hace la construcción, hace la obra, y dependiendo de qué tipo sea, no si es cofinanciada o no, el Estado le va a poner un extra. Entonces, hay algunas APPs que no necesitan este cofinanciamiento, no necesitan ningún 10%. El aeropuerto, por ejemplo, de Jorge Chávez es una APP que no necesita, se financia ella sola. No, hay otras... Es un negociazo. Claro, es un buen negocio que está regulado, está regulado. ¿Ya? Y el Estado recibe un porcentaje interesante, ¿no? Sí, claro, recibe impuestos. De lo que se gana. ¿Ya? Entonces, y además lo regula, o sea, no es que la concesión, no es que el aeropuerto te pueda cobrar lo que le da la gana. Bien. ¿No? Ahora, hay otro tipo de APPs que sí son cofinanciadas en las que el Estado tiene que intervenir, ¿no? Porque no es sostenible hacerla así nomás. Hay otros aeropuertos que no son el Jorge Chávez que por sí solos no serían rentables. Entonces, el Estado tiene que poner plata de la suya. La idea es que primero se construye el aeropuerto con la plata privada y de ahí el Estado lo va pagando y va pagando también la operación. ¿Ya? El problema está en el caso de Chincheros, es que no había suficiente plata, pues, o era demasiado caro hacer primero la inversión. Entonces ahí el Estado tenía que decir, ya bueno, ¿qué hacemos? Le damos para que haga la plata tenías primero. la presión del Cusco, tenías la presión del Congreso, también hay que recordarlo, pero al final, ¿quedó mal? ¿Salió mal lo de Chinchero? ¿Crees? Yo creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido con de repente mal comunicado, pero lo mejor que se ha podido dentro de un escenario bastante malo donde el contrato, que era el problema inicial que estábamos hablando, estaba mal hecho. Entonces ya heredas un contrato muy mal hecho del 2014, entonces te quedan opciones, o pésimas o malas. Entonces, ¿en cuál vas? Ahora, dentro de la... O sea, era un contrato, entiendo yo, que le daba al concesionario la capacidad, digamos, de presentar una propuesta de repago que al final el Estado terminaba perdiendo, ¿no? El Estado iba a tener que pagar por intereses más de lo que tú pagas por una tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces no tenía ningún sentido financiero hacerlo así, no ganabas nada. Pero de ahí hay otros que dicen, entonces, ¿por qué no lo convirtieron en obra pública? Si el Estado iba a poner la plata por delante, ya sabemos, el presidente Kuczynski lo ha vuelto a decir, esto al final nos da un ahorro de 500 y pico millones por el tema, ¿no? de pago de intereses, ¿no? Y demás, y de plata que el Estado iba a tener que asumir de todas maneras escalonadamente, pero el hecho es que el Estado está poniendo la plata por delante. Entonces hay quienes dicen, entonces, ¿por qué no lo conviertes en obra pública y por qué le sigues dando al concesionario la capacidad de tener, valga la redundancia, la concesión y la administración de esta obra? Como dices, Jorge Chávez es un negociazo, uno se imagina que un aeropuerto en Cusco también lo sería. Quizá.
Esos son los puntos en debate, digamos, Sí, ¿no? sí. Sobre lo que se pudo o no se pudo hacer ya en la corrección. Sí, ahora, ojo que tú tienes un contrato firmado también. ¿Ya? O sea, ¿qué haces con el concesionario? Le dices, oye, ¿sabes qué? Te cancelo el contrato, te vas a un arbitraje. ¿Ya? Entonces no es tan fácil como decir, bueno, ya, chao. El tema Odebrecht, Graña y Montero, conversamos fuera de cámara sobre el impacto que esto puede tener en la economía. Yo te comentaba cómo no veo muy claro cuál ha sido el abordaje en el caso de Odebrecht. Solamente repasando, solo en Perú y en Colombia se ha, entre comillas, amenazado con la expulsión a la empresa. En otros casos lo que tienes un sistema de derecho donde la leniencia y la criminalidad corporativa están incorporadas al sistema. Entonces, es decir, tú pagas unas multas gigantescas, ¿no? Pero sigues operando. Entonces, un poco lo que viene de Odebrecht hasta ahora, y lo escuchábamos en realidad del juez Sergio Moro, que dijo, oye, lo que tienes es que facilitar la delación, porque por un lado, las empresas no van a repetir estas conductas, ¿no? Si les haces pagar como corresponde, y segundo, vas a exponer los casos de corrupción. Si tú les das con palo a estas empresas, bueno, puede haber un riesgo, y el riesgo adicional es el tema de la economía, porque comienzas a paralizar proyectos. El caso de Graña y Montero, que es una empresa pues gigantesca acá en el Perú, tiene algo de ello también. ¿Cómo observan ustedes en el IPE el riesgo que puede tener la economía con esto, si es que colapsan pues estas dos empresas a nivel local? A ver, tú tienes primero un impacto inmediato, ¿no? Que es los proyectos que ya se están paralizando o que ya se han paralizado. Tienes el gasoducto del sur, que es el más grande, esos son 0.5, 0.6% del PBI para este año. Que ojo, si no se hace este pero año... limpio, limpio nomás, o sea, puede ser hasta más, sí, o sea... Sí, limpio. Ahora, pero ojo que si no se hace este año, de repente se hace el siguiente. O sea, que será 0.5, 0.6 menos este año, pero el siguiente año o el subsiguiente año lo compensas. ¿Ya? Una historia parecida es Chavimochi, que también está parado por este tema, y por ahí podrían haber algunos más. Pero ese es el impacto directo. En realidad lo más importante, creo, y que de repente no se está discutiendo mucho, es el impacto indirecto, que es el impacto en la confianza de los empresarios. ¿No? Recordemos que la inversión privada en realidad es 20 y pico por ciento, alrededor de 20% del PBI. ¿No? Inversión pública en realidad no es tanto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que estar pensando acá es cómo va a impactar esto en las expectativas empresariales, a la gente, desde la gente que quiere poner pues una segunda bodega hasta la gente que quiere hacer pues un segundo hotel 5 estrellas, cómo está impactando en ellos y qué está haciendo el Estado para darles la confianza de que esto va a estar contenido, de que esto no va a ser una crisis a gran escala, de que efectivamente este año vamos a poder crecer entre 3 y 4%. Yo creo que eso es un desafío bastante importante. Para terminar, a mí me llamó mucho la atención ayer la columna de Manuel Romero Caro en Gestión, ¿no? Donde se va de frente contra un tema que yo creo que tiene que ser expuesto, ¿no? Y tiene que ser discutido. En su caso se va contra AFIN, ¿no? Esta asociación del fomento de la infraestructura. Todos los medios conocen a Gonzalo Prialé, y él señala directamente a Prialé como uno de los principales lobistas, ¿no? de Odebrecht. Yo he visto, por ejemplo, documentos de AFIN, no planes de AFIN, de prioridades de infraestructura, que en algunos casos están firmados por gente que está en pro de inversión. O sea, todo el tema de las puertas giratorias, ¿no crees que es un tema que debe exponerse? Porque Romero lo que dice es, cada vez que se criticaban ciertas obras como la interoceánica o como el gasoducto, bueno, salían, ¿no? Toda esta maquinaria a repeler estas críticas. ¿Cuál crees que es, si es que hay que hacer un mea culpa desde el sector o una autocrítica desde el sector privado, cómo crees que va a salir de este trance? Yo creo que, primero hay que entender que los gremios tienen una función, que no tiene que ser la de, obviamente no es la de ser mercantilista, no, tiene una función de representar a sus asociados. ¿Ya? Y hay veces que sí tienen razón. Por ejemplo, en el momento de tenemos que hacer más expeditivos estos procesos sin necesidad de saltarte pasos inadecuados. Eso está bien. Pero sí también hay un espacio para la culpa en el sector empresarial. Creo que en general el sector empresarial tiene que ser bastante más transparente con cómo están trabajando algunas cosas. Tienen que tener bien claros los procesos, porque ¿no te acuerdas cuando pasó lo del Helio Valareso en Confiep? Claro. Entonces ahí saltó el problema que era obvio de que no hay pues un control interno dentro de los mismos gremios para auditar a veces a sus mismos asociados. ¿Ya? Entonces, cuando tú no haces eso, terminas desprestigiando a todo el gremio que no necesariamente tiene que comerse el pleito de los demás. Bueno, y regresamos, pues, ¿no? Si es que regulas mejor el tema de adendas, si es que regulas mejor las reglas de juego, ¿no? El problema es institucional, el problema es institucional de fondo.
Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, gracias por estar con nosotros. Muy Gracias por la interesante, invitación. como siempre, la conversación, 8:38 de la mañana. Nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.